Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y mis amados amigos. Vamos a continuar nosotros en la segunda parte de esta serie de videos que nosotros queremos hacer para poder entender Mateo 24, de las palabras del mismo Señor Jesucristo, cuando Él expresa a los apóstoles y les cuenta todas las características y situaciones que van a suceder cuando esté cercana su venida, su segunda venida. Para eso habíamos dicho nosotros que debíamos despejar algunos puntos, entre los cuales ya teníamos en una primera parte del video, en la parte anterior, la abominación desoladora, que esto era lo que queríamos despejar, porque Jesús en el versículo 15 de Mateo 24 les dice a los apóstoles: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces ahí él les hace algunas advertencias a los apóstoles. Y entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es hacer un recordatorio de lo que vimos con un gráfico, para ver si lo hacemos un poquito más entendible la parte anterior y terminar completando ya esta parte y pasar a un siguiente punto. Les tenemos una sorpresa, porque muy poco se habla sobre los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11. Entonces vamos a ver de qué manera esta abominación desoladora y los dos testigos de Apocalipsis 11 tienen relación. Con este mismo gráfico, en esta línea que hemos hecho, que es los 7 años de la semana de Daniel, la semana profética, la última semana para que sucedan todos estos acontecimientos. Entonces, vámonos a ir a la primera cita bíblica, que es Daniel 11, en el versículo 23 y 24. Estamos haciendo un recuento para que veamos y en el mismo gráfico lo comprobamos con la escritura. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Daniel, en el capítulo 11, 23 y 24, que es lo que estamos leyendo, es esta batalla del rey del norte, del rey del sur. Se ve que hay muchas guerras, muchas batallas, pero uno de esos es el anticristo. Y este es el que hace un pacto con todo el mundo entero, con todos los que favorezcan a aquel despreciable reino que va a salir, que el Señor lo ha permitido, pero eso es para castigar a quienes no han hecho pacto divino con el Señor Jesucristo. Sabemos que todos llegamos al Padre por medio del Señor Jesucristo, y todos los que se desentiendan de este pacto, del verdadero evangelio, serán atribulados por este desolador. Vamos a ir en el mismo libro al 31 y 32. Porque esta parte ya la vimos, solo estamos haciendo un gráfico para poder entenderlo mejor. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ese rey, ese desolador, es el que va a ocasionar la abominación desoladora. Dentro de la semana profética de Daniel, ¿por qué lo vamos a poner a la mitad? Ya vamos a llegar un poquito más adelante a eso. Con lisonjas, en el 32, seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Estamos viendo que el anticristo, en el reino del anticristo, seducirá a los violadores del pacto, a todos aquellos que hayan abandonado el pacto santo, a todos aquellos que alguna vez tal vez siguieron a Dios, que tal vez tuvieron el testimonio del Señor Jesucristo, pero que han abandonado ese pacto. ¿Para qué? Para pactar con el anticristo. Se habla en el libro de Apocalipsis de una marca de la bestia, pero todo eso tiene relación.
Mientras tanto, estamos viendo qué es la abominación desoladora y quién la causa, para poder entender las palabras del Señor Jesús cuando nos expresa en Mateo 24, que hay que tener mucho cuidado y estar atentos a la abominación desoladora de la que hablaba el profeta Daniel. Vamos a continuar, vámonos a ir a Daniel 9:26, vamos un poquito rápido porque esto ya lo hemos visto. Como dato, la semana profética de Daniel, que para nosotros terrenalmente una semana tiene 7 días. En la semana profética son 7 años. Los teólogos han llegado a la conclusión, los que han estudiado bastantes años y se han especializado en el estudio de la semana, de las 70 semanas de las profecías de Daniel, han sacado que cada semana, han llegado a la conjetura de que cada semana profética tiene 7 años. Y entonces esta es la última semana que tiene que cumplirse. Y esta se tiene que dar siguiendo todo el estudio de la Biblia, de la Escritura, y han llegado a esta conclusión. Muy acertada, me parece. Estoy yo muy de acuerdo con aquellos, porque va de acuerdo a la Biblia y se despejan todas las dudas siguiendo los versículos. Y como lo dijo el Señor Jesucristo, el que lee entienda el libro de Daniel. Si no, no podríamos entender lo que es la abominación desoladora. En el 9:26 dice, expresándonos las 70 semanas de las profecías de las 70 semanas, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ese fue aquel tiempo cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Mas no por sí. O sea, el Señor Jesús no es el que se iba a matar. A él tenía que cumplirse la escritura en que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, y de hecho, inclusive hasta lo mataron. Lo entregaron a los romanos y pidieron su crucifixión. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Desde aquel tiempo, ya desde que el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros, cuando nos compró a precio de sangre, para que nosotros viviéramos bajo gracia y ya no bajo ley, desde aquel tiempo, hace más de 2000 años, ya el misterio de la iniquidad, como lo dice en el libro de Tesalonicenses, que vamos a ir a esta cita siguiente, para corroborar este versículo de aquí. Desde aquel tiempo ya el anticristo estaba trabajando. Es nada más y nada menos que un reino que vendrá nuevamente, surgirá, que aquel tiempo estuvo, pero que ahora se levantará nuevamente. Todo esto permitido por el Señor, por Dios, el Dios del cielo, porque tiene que llegar el juicio a Satanás. Entonces Satanás lo que va a tratar de hacer es de que todos los escogidos sean engañados. Y nosotros vemos en las Escrituras que este anticristo persigue, engaña, y a los que violan el pacto persigue aún a la iglesia. A todos los que siguen al Señor Jesucristo los persigue, están presentes. Entonces, si no estuvieran presentes, entonces el anticristo no tuviera a quien perseguir, porque todo estaría para él. Entonces, en 2 Tesalonicenses, en el 7, nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pablo le decía en ese tiempo, hace más de 2000 años, a la iglesia de Tesalonicenses, les decía, ya está en acción este misterio, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y por este versículo se barajan muchas hipótesis de que es el Espíritu Santo el que detiene
al anticristo para que no surja, para que no empiecen la última semana profética de Daniel. Pero no hay otro sustento aparte de este versículo. De este versículo han hecho doctrina. Por eso nosotros desde el principio decíamos que en nuestros videos nosotros queríamos no sacar solo un versículo, sino mostrarle varios versículos en varios libros y que estén conectados todos para que tenga sentido la doctrina que nosotros predicamos. De un solo versículo no se puede sacar conclusiones, a menos de que lo diga de una manera literal, de que no sea una visión o que no sea una parábola. Entonces nosotros sabremos lo que es verdad y sacaremos conclusiones de lo que son solo suposiciones. Y entonces se manifestará aquel inicuo, que es este mismo desolador, pero acá Pablo lo llama inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, en el 8 nos está diciendo que tiene que manifestarse el inicuo primeramente para que cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes, lo mate con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Si el Señor Jesucristo viniera primero y se lleva a su pueblo, a sus escogidos, entonces, ¿qué sentido tiene este versículo? Porque si el Señor se va con sus escogidos, entonces el anticristo vendría y ¿a quién va a tribular? Si los escogidos no están presentes. Y eso lo vamos a ver en Mateo 24. Nuevamente nos vamos a dar cuenta de que los escogidos estarán presentes y que aún a los escogidos el anticristo los querrá engañar. Si nos ponemos a pensar un poco, si los escogidos no están aquí en la tierra y ya se han ido con el Señor Jesucristo, entonces el anticristo cuando venga no los va a encontrar a los escogidos. Y mucho menos el Señor no vendría a matarlo. Y sacaremos conclusiones no solamente por mi opinión, sino porque seguiremos leyendo más escrituras. Y aquí vamos a entrar al gráfico. En el número 9 nos dice que este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Los que caerán engañados serán los violadores del pacto, o todos aquellos que no han querido entrar al reposo del Señor Jesucristo, que no lo han aceptado como su Salvador, que no lo han aceptado como su Mesías. Vamos a regresar a esta cita, porque esta tenía conexión con esta y nos expresaba tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos decía y nos daba características de ello. Vamos a ir a Daniel 9:27 y vamos a ver de dónde toma forma esto de la semana. Tenemos de aquí, lo hemos hecho para que ustedes entiendan que de aquí hasta acá hay 7 años. 7 años que es lo que durará el reinado del anticristo. Pero la mitad será bajo las sombras o será de una manera en la cual puede engañar. Porque si él sale desde el principio a decir que es el que va a causar la gran tribulación, el que de una vez se destapa y persigue a la iglesia de Dios, entonces todos se darían cuenta y no habría sentido del engaño de aquel. Él tendrá que hacer que haya paz. Será como dicen los predicadores y lo han dicho, y en eso está sustentado por la Biblia, que brindará una falsa paz y seguridad. Y ya suena bastante en estos últimos años aquellos términos de paz y seguridad. En el 9:27, después de haber leído las 62 semanas
más la muerte del Mesías, nos damos cuenta de que en esta última semana el desolador y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí es cuando éste aparecerá a gobernar el mundo. ¿Y con quiénes se entenderán? Serán con los que abandonan el pacto de Dios, para hacer pacto con Él. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A la mitad de la semana, y si vemos el versículo arriba, aquí es la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, desde que empieza, a los 3 años y medio, a la mitad de la semana profética, que dura 7 años, entonces a los 3 años y medio, Él vendrá y pondrá la abominación desoladora, como lo indica en el otro versículo en el que leímos anteriormente, en Daniel 11, 32, 31, 32. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces es a los 3 años y medio cuando ponen la abominación desoladora. La abominación desoladora no empieza al principio, es a la mitad de la semana cuando se revela verdaderamente ya el anticristo. 3 años y medio para engañar, para seducir a todo el mundo. Se dice que será un gobernante el cual traerá mucha paz y seguridad para todo el mundo, y será esa la razón por la cual caerán muchos en el engaño. Pero el pueblo de Dios se esforzará y actuará, porque tenemos que mantenernos en comunión con el Señor, con el Dios Todopoderoso y con su Hijo Jesucristo. Que su Espíritu Santo nos esté guiando en todo momento, y cuando nos demos cuenta nosotros de que las cosas empiezan a solucionarse, cuando nosotros nos demos cuenta que todo está marchando sobre ruedas en el mundo, entonces debemos de temer. Mantenernos en el Señor, de estar preparados para el ascenso del anticristo, porque ahí será el momento. Por eso Jesús dice en Mateo 24, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, huyan a los montes y que no regresen a coger su capa, ni bajen de la terraza. Bueno, ya lo vamos a ver ya textualmente lo que dice en Mateo 24 más adelante. Pero son las advertencias del Señor Jesucristo para cuando veamos a este. Porque la abominación desoladora no es otra cosa sino que es el anticristo mismo. Eso es lo que quiere decir el Señor Jesucristo a todo su pueblo. Esto es lo que nos quiere revelar en Mateo 24, 15. Entonces, bien, este punto ya lo tenemos claro y tenemos muchas citas bíblicas que ayudan a la conjetura, a sacar todo esto de aquí. Ahora nosotros nos vamos a familiarizar un poco. Voy a borrar un poquito, a dar un poquito de espacio, porque vamos a pasar a un siguiente tema que tiene mucho que ver y que va de la mano. Voy a borrar estas citas bíblicas, pero no voy a borrar el gráfico, porque con el mismo gráfico vamos a trabajar, pero con la profecía de Apocalipsis capítulo 11. De la misma manera, tenemos nosotros que aclarar ciertos puntos.
Hay que aclarar ciertos puntos para poder entender lo que nos dice el Señor Jesucristo por medio de las palabras de Juan en los escritos, en el libro de Apocalipsis, sobre los dos testigos. Entonces, vamos allá. Espero que se entienda. Primero, debemos de familiarizarnos con el lenguaje bíblico. Como por ejemplo, sabemos que una semana tiene 7 días, pero en la semana profética son 7 años. Los 7 años que va a durar este reinado del anticristo. Aquí donde habrá paz, pero aquí estos 3 años y medio será de gran tribulación para el pueblo de Dios. Esto es lenguaje bíblico y los vamos a ver en cada versículo que vayan saliendo a continuación. 3 años y medio es lo mismo que 42 meses. Lo voy a subrayar. 42 meses. Ustedes saquen cuenta y cuenten en cuántos son 3 años y medio en meses y les va a salir esto, que es lo mismo que 1260 días, como lo dice también en Apocalipsis. 3 días y medio también lo dice en el libro de Apocalipsis y lo vamos a ir viendo. Exclusivamente en los libros 11, en el 13, salen estas. Y nosotros vemos como aquí nos da la igualdad. Esta también es otra forma de llamar al tiempo del antes y desde la mitad al después de la gran tribulación. Un tiempo que viene a ser un año más tiempos en plural que vienen a ser, 2, porque es plural, y medio tiempo. Medio tiempo. Como resultado, 3 y medio. O si lo quieren ver de esta forma, tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto es igual a 3 años y medio. 3 años y medio, o 42 meses, o 1260 días, o 3 días y medio, o un tiempo y tiempos y medio tiempo, como está aquí. Pero esto se los tenemos que comprobar, porque se puede pensar que nosotros queremos hacer que todo se acomode para nosotros tener razón. Y no se trata de que nosotros tengamos la razón o no. Se trata de que juntos leamos la Escritura y solamente se los damos como apoyo para poder entender nosotros estas profecías y todas estas visiones que han tenido nuestros hermanos y que escribieron estos libros por medio del Espíritu Santo. Ok, recuerden, tengan en cuenta estos tiempos. Y ahora nos vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 13. Y vamos a entrar nosotros ahora sí en los dos testigos, pero para eso primero debemos entender algunas cosas como se los dije. El apóstol Pablo fue el único persona, no estoy hablando del Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, sino de aquí, de los que vivieron en la tierra, que llamaban al pueblo gentil y al pueblo de Israel, lo hacían en alusión como a que fueran
como que fueran unos árboles. Ya lo vamos a ver. De esta manera aprendemos nosotros los pequeños. Le damos gracias a Dios que nos ha revelado algunas cosas mediante su escritura. Y puede ser que algunos estén de acuerdo y otros no. Nosotros no nos enojamos. Nosotros lo que queremos es, de todo corazón, ayudar a despejar muchas dudas, porque se barajan muchas cosas. Se dicen que los dos testigos son Elías, que son Moisés o que puede ser Enoc, pero no hay ningún sustento bíblico. No hay nada que pueda decir o algo escrito que esté para que nosotros podamos decir, para que nosotros podamos afirmar esa doctrina. Y si le preguntas a todos los teólogos, los estudiosos, pastores, evangélicos, no han podido llegar a una conclusión. Solo te lo dicen porque lo han escuchado a través de los tiempos. Quién sabe, tal vez a quién se le ocurrió. Y entonces él lo dijo y desde allí se convirtió en doctrina. El apóstol Pablo llamaba al pueblo gentil y los llamaba también a Israel como olivos. Porque a vosotros hablo gentiles, habla Pablo al pueblo gentil, a los hermanos que no son israelitas, a los de fuera de Israel, al que han conocido al Señor Jesucristo. A ellos se les llama gentiles, pero son convertidos al Señor Jesucristo. Hay israelitas que también son convertidos al Señor Jesucristo. Hay israelitas que no creen en el Señor Jesús, así mismo como hay pueblo gentil que tampoco creen en el Señor Jesús. Aquí le está hablando a los creyentes del Señor Jesucristo, pero que no son israelitas. Y ellos le llamaban gentiles. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, o sea, a los israelitas, y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? A los gentiles nos está hablando Pablo, ¿ah? Recuérdenlo. Si las primicias son santas, se está refiriendo a Israel, también lo es la masa restante, o sea, el resto del mundo. Y si la raíz es santa, o sea, Israel, también lo son las ramas, o sea, el resto del mundo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, algunos del pueblo de Israel, y tú, o sea, nosotros los gentiles, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, nos llama a los gentiles, nos dice, nos hace un llamado de atención. No te jactes contra las ramas. Gentil, no te jactes contra Israel o hacia Israel. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Por eso es que la Escritura nos dice a nosotros que debemos de bendecir a Israel. Porque gracias a Israel es que nosotros alcanzamos también salvación. Fue por su transgresión, pero no que se hayan perdido. Por esa razón nosotros alcanzamos también parte de la bendición de Dios, de la salvación que ofreció nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. Entonces, Pablo a Israel, al pueblo de Israel, lo hace ver como un olivo. ¿Ok?
y a los gentiles como olivo silvestre. O sea, un olivo salvaje, un olivo que es diferente, que la rica savia, la raíz santa, es esta. Más nosotros, el pueblo gentil, pero que ha creído, somos ramas del olivo silvestre. Algunas ramas fueron desgajadas de este olivo para ser injertados en el buen olivo. En el buen olivo. Así es como Pablo, cuando le predicaba al pueblo gentil, los hacía entender. Pero sabemos que era el Espíritu Santo el que ponía palabra y el que pone palabra. Yo le pido al Señor del cielo que sea palabra de Él, que ponga en mis labios, que no sean mis propias conjeturas, que no sean mis propias opiniones. Le pido mucho a mi Dios para que yo no pueda llevar a nadie ni a la perdición ni al engaño, porque nosotros los predicadores, los pastores, los maestros, ¿por qué no decir hasta los cantantes cristianos, son inmediato modelo de todos los demás creyentes, de todos los que los observan y los escuchan? Por eso el testimonio debe ser muy, muy bien cuidado, porque al ser modelos de ellos, ellos copiarán, porque ellos van en busca del Señor Jesucristo, por medio de canciones, por medio de predicaciones, por medio de enseñanzas. Y según vean ellos a su inmediato modelo, eso lo absorberán y los copiarán, como niños que necesitan de leche espiritual. De esa misma manera, nosotros debemos dar buen testimonio, comprobar siempre que todo sea bajo la Escritura, bajo la dirección del Espíritu Santo, para que ellos absorban, pero que absorban bien, para que absorban de las enseñanzas del Espíritu, de los dones espirituales, y que no sea hombre el que se pare a hablar, a enseñar, a decir lo que piensa, lo que se imagina. Que el Señor no permita que nosotros caigamos en ese error, en ese grave error, sino que siempre todo sea comprobado con la Escritura. Entonces Pablo llama olivo al pueblo de Israel y al pueblo gentil. Buen olivo a la raíz santa que es Israel, y ahí al pueblo gentil, olivo silvestre. Entonces nosotros vamos a seguir al 11:24 del mismo libro de Romanos. Mire cómo nos llama Pablo, obviamente por medio del Espíritu Santo que ponía palabra en él, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Entonces, esto de los olivos, yo quiero que lo tengan claro, porque son dos pueblos. Dos pueblos. El pueblo de Israel. Recuerden que en el libro de Apocalipsis, en la visión, ve Juan primeramente a una multitud, a un pueblo, que él ve hasta un número, que son 144,000. Pero él ve a un grupo primero separado, luego de otro pueblo, de otra muchedumbre, de otra multitud de gente, como lo dice en el libro de Apocalipsis. Son dos pueblos y eso lo vamos a ir comprobando. Nos vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 4. Vámonos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver de qué forma el Señor, de qué forma Dios le muestra a Zacarías ya desde el Antiguo Testamento
En el versículo 1 dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Esta era la visión que veía Zacarías. Y el ángel le hablaba y le decía todas estas palabras. Pero Zacarías no lo iba a tener muy claro. Él iba a querer saber bien qué significaba todo esto. Avancemos hasta el 11. En sus casas ustedes lo pueden seguir, leerlo todo completo. Nosotros lo que estamos haciendo es sacar lo importante, lo más importante, para que podamos entender nosotros a dónde queremos llegar con los 2 testigos que terminaremos en Apocalipsis 11. En el 11 dice, hablé más, o Zacarías, y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Recuerdan que Pablo, adelante, muchos años más adelante, llama olivos al pueblo de Israel y al pueblo gentil, y que no quiere que los gentiles se jacten hacia los de Israel, pero él los llamaba de esa forma. A Zacarías, regresando al pasado, él le pregunta en las visiones que veía qué eran esos 2 olivos. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas del olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabéis qué es esto? Y dije, Señor mío, no. En el 14 dice, y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Hasta allí no vamos a pensar que eran o Elías o Moisés o que eran algunas personas. Hasta allí todavía no nos deja nada claro. Pero si tú ves con Pablo en la concordancia, en la Biblia, te habla de los olivos, de 2 olivos. Y lo vamos a poder ir entendiendo porque aún nos falta llegar con Apocalipsis 3 y Apocalipsis 11. Estos 2 olivos son hasta el momento los mismos 2 ungidos. Vámonos a ir a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 del 1 al 7. En Apocalipsis 13, estoy seguro que muchos hemos escuchado estos versículos. Y lo primero que nos viene a la mente, que es el pueblo de Dios cuando va a ser atribulado por el anticristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y sabemos que el dragón es Satanás, y que esta bestia será el anticristo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También
se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Nosotros dijimos que los 3 años y medio, les dije que lo tengan en mente, que 3 años y medio es lo mismo que 42 meses. A la bestia se le dará autoridad este tiempo. Al anticristo se le dará 42 meses, que viene a ser el tiempo que es hasta la mitad de la semana de Daniel. Por eso era necesario que nosotros vayamos comprendiendo este lenguaje. Estos 42 meses es cuando él va a engañar, el anticristo, recuérdenlo. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, o sea, del pueblo de Dios y de los que moran en el cielo. Y en el 7, el revelador. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que al anticristo se le dio autoridad sobre todo el mundo. Y se le dio autoridad para vencer a los santos. ¿Cuándo es que el anticristo hace su aparición? A la mitad de la semana. Y es aquí cuando empieza, luego de la paz, una supuesta paz entre comillas, es aquí cuando empieza a perseguir a la iglesia. O sea, la gran tribulación. Durante este tiempo, él tiene permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, para nosotros, todo este tiempo habrá persecución y muerte. Voy a borrar esto. Pueden ponerle pausa al video para que lo entiendan porque es un poquito largo, pero hay cosas que son necesarias explicarlas. Ok, la abominación desoladora, esa la vamos a seguir dejando aquí, que esto es igual al anticristo. La aparición, aquí, a los 3 años y medio. Todo el pueblo cristiano está claro y tiene presente que cuando el anticristo venga, va a perseguir a los santos, va a perseguir a los escogidos. Por eso nuevamente yo les hago la pregunta: ¿cómo es que se predica y se dice que el pueblo de Dios o que la iglesia ya se ha marchado? Entonces, ¿a cuáles son los que va a perseguir el anticristo si no es a los escogidos? Algunos han llegado todavía a las ideas, porque eso no está en la Biblia. Han llegado a las ideas de que la venida del Señor Jesucristo está dividida en 2 fases. O sea, el Señor Jesucristo va a venir en las nubes y va a decir lo siguiente: ustedes son el pueblo escogido, son de los escogidos, pero solamente se va a ir una parte. La otra parte tiene que esperarse. La otra parte tiene que ser atribulada. Eso no está en la Biblia. Es antibíblico, antidoctrinal. No está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quédate con nosotros para la siguiente parte y veremos los versículos de la misma boca del Señor Jesucristo, los testimonios en la Biblia que está en el Nuevo Testamento, de cada uno de los versículos que hablan sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Y podremos esclarecer nosotros juntos cuándo mismo va a ser la venida
de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida. Vamos a entrar nosotros ahora sí en Apocalipsis 11. Recuerden que el pueblo de Dios es perseguido 3 años y medio. Desde la mitad de la semana, cuando aparece la abominación desoladora, va a haber gran tribulación. Apocalipsis 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Otra vez aparecen los 42 meses, donde gentiles van a hollar, o sea, van a pisotear la santa ciudad. Pero estos gentiles no son los gentiles que se han convertido, a los que llamaba Pablo anteriormente, que los llamaba gentiles, a los convertidos, a los del olivo silvestre que han alcanzado salvación. Estos son gentiles no convertidos, no creyentes. A ellos, que son los soldados de Satanás, los que han abandonado el pacto santo para hacer pacto con el anticristo, a ellos se les ha concedido que 42 meses oyen la ciudad santa. Aquí hay 42 meses. Desde aquí hasta la mitad de la semana. Ahí vamos a ir entendiendo lo que son los 2 testigos del Apocalipsis. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. De aquí hasta aquí, 42 meses son lo mismo que 1260 días. ¿Ok? 1260 días. El mismo tiempo que será entregado el patio, o sea, lo que dice la Escritura, el mismo tiempo, esos 1260 días, los 2 testigos, que son los 2 olivos, de los que hablábamos, que son 2 pueblos, el pueblo de Israel convertido y el pueblo gentil convertido, que decíamos que son los 2 olivos o los 2 ungidos, ellos profetizarán 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y son los 2 candeleros, tal como a Zacarías se le mostró. Son los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Con el mismo lenguaje le habla aquí el ángel a Juan, con el mismo lenguaje que se le hablaba a Zacarías en el Antiguo Testamento. Entonces, son 2 pueblos, no son 2 personas, mucho menos 2 servidores de Dios que van a resucitar o que van a renacer, que vendrán como salvadores, como luchadores por el pueblo de Dios. Entonces en vano tendríamos al Señor Jesucristo. Si Él es nuestro Salvador, Él es el que nos redime, Él será el que nos salve a nosotros. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Si alguno quiere dañar al pueblo cristiano, a los creyentes de Dios, a los que guardan el testimonio de Jesucristo, tendrán que sufrir la misma consecuencia, la misma muerte. Pero la venganza es de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es limitarnos a predicar la palabra. Ya veremos que el mundo está en contra de nosotros.
El mundo no soporta la palabra que sea predicada. No soportan escuchar. Ellos se sienten atribulados cuando hay los aires libres, cuando hay las campañas, cuando uno los visita de puerta a puerta. No están a gusto. Ellos quisieran que no existamos, pero es porque está el espíritu de engaño en ellos. Y nos daremos cuenta que todos aquellos estarán muy felices de que estos dos pueblos, pero con un mismo Dios, que estos dos pueblos, pero con un mismo Salvador, desaparezcan de la faz de la tierra. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, porque habrá un advenimiento del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre toda carne que quiera afirmarse en Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo será el que actuará, haciendo que profeticen, haciendo que se cumplan todas estas cosas, que puedan hasta cerrar el cielo como lo hacía el profeta Elías. Pero el Espíritu Santo es Dios actuando por medio de todo aquel pueblo. ¿No te gustaría, porque a mí sí me gustaría formar parte de ese pueblo que predicará fuerte, que será utilizado, que seremos instrumentos del Dios Altísimo para poder llevar al mundo entero, como lo dice en Mateo 24, el Evangelio del Señor Jesucristo? Pero cuando hayan acabado su testimonio, y sabemos cuántos días, ¿cuántos días es que va a durar la predicación de estos dos olivos o testigos? Veámoslo arriba en el versículo 4 o 5. En el 3 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Entonces, estos 1260 días servirán para que profeticen estos dos pueblos. Habrá un levantamiento, una fuerza que llenará nuestros corazones de valentía con todos los que estén con el Señor Jesucristo. Y predicaremos y llegaremos hasta el fin del mundo, colmaremos el mundo de la predicación y del Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. 1260 días. ¿Qué pasará cuando termine la profecía de los dos olivos en el 7? Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, cuando hayan acabado los 1260 días, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Cuando acaben el testimonio, aquí en la mitad de la semana, la bestia hará guerra contra nosotros. Aquí empieza la guerra. Aquí empieza la guerra contra los santos. Contra los santos. Ahí empieza la guerra contra los santos y nos matará. ¿Recuerdan que hice esto? Porque hasta aquí estará permitido que los dos pueblos, o el pueblo de Dios, profetice. 1260 días. Entonces la bestia, que es el anticristo, nos matará. Eso es la gran tribulación. Eso es la gran tribulación. Están predicando el pueblo de Dios. Llega el anticristo y nos acaba, pero es a este cuerpo terrenal. Mata,
a todo cristiano al que atrapen, a los que están profetizando, a los que Dios ha mandado a predicar. ¿Están presentes o no está presente el pueblo de Dios? Está presente, amigo mío, amiga mía, querido hermano. Porque el pueblo de Dios pasará la gran tribulación. Pero no nos queremos quedar allí, queremos seguirte dando citas bíblicas que comprueben todo esto. Que tiene que salir, según este gráfico, también los dos testigos. ¿Qué pasará a continuación cuando se levante la bestia a la mitad de la semana a hacer guerra contra los santos y a vencerlos? Y sus cadáveres, o sea, y nuestros cadáveres, de todos los que seremos atribulados y perseguidos, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán nuestros cadáveres, o verán sus cadáveres por 3 días y medio. Recuerden que otra vez entran en acción el lenguaje bíblico, y esto es lo que significa. Los 3 días y medio es lo mismo que 3 años y medio. 3 días y medio, o sea, 3 años y medio, espiritualmente hablando, no permitirán que nuestros cuerpos sean enterrados, es lo que dice la Escritura, que no sean sepultados allí para gozo de la bestia y para de todos aquellos que nos aborrecían. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, sobre los muertos en Cristo. Se regocijarán y se alegrarán. Se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas, o estos dos olivos, o estos dos ungidos, o estos dos pueblos de Israel y los gentiles convertidos habrán muerto. Por eso serán algarabía para ellos los que siguen a la bestia, a los que han hecho pacto con el anticristo. Se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, porque es un tormento para ellos escuchar en los aires libres, como ya se los dije, las predicaciones y las campañas. Nos creen locos, pero estamos locos por Cristo, por su precioso evangelio. Otra vez, lenguaje bíblico. Pero después de 3 días y medio, nuevamente, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Aquí, quiero hacer una pausa. ¿Qué es que predican 1260 días y durante este tiempo, 3 días y medio, voy a borrar un poco para que se entienda. 1260 días profetizan y 3 días y medio son perseguidos. Son perseguidos. Hay gran tribulación durante este tiempo. Hay gran tribulación. Pero aquí, donde terminan los 3 días y medio, aquí terminan. Al final de los 7 años de la semana de Daniel, al final del reinado del anticristo. Aquí, pero después, ya se me acaba la pizarra, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Así como cuando Jesucristo murió, cuando Jesucristo estuvo en el centro de la tierra, como él mismo lo dijo, como la señal de Jonás, Dios lo resucitó.
De esta misma manera, todos estos muertos en Cristo, después de 3 días y medio de gran tribulación, de muerte, al final de la gran tribulación, entra el espíritu de vida, que es resurrección de entre los muertos. ¿Se acuerdan de este versículo que dice así? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos vivido, seremos transformados. Eso es lo mismo que sucede aquí. Y ese versículo lo tengo para la segunda venida. Y tiene que salir con el gráfico nuevamente. Si no, no se acoplaría a la doctrina. Y cada versículo está conectado en sí. Y tú lo estás leyendo, mi querido hermano. Por eso te hemos puesto una pantalla para que tú mismo puedas seguir la escritura con nosotros y la leas. Vamos a ver qué pasa. Recuerden que les dije que se acuerden del versículo: y los muertos en Cristo resucitaron y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. ¿Sabemos en dónde va a venir el Señor Jesucristo? En las nubes. En las nubes va a venir el Señor Jesucristo. Entonces los dos testigos de Apocalipsis 11 son aquellos 2 olivos de los que hablaba Pablo, son aquellos 2 ungidos que vio Zacarías. Son los 2 pueblos. Son los 2 pueblos que algunos, o la escritura mismo lo dice, que habían 2 evangelios. El que era para los de la circuncisión y el que era para los que no son circuncidados. Pero que el Dios es uno. El Dios del cielo es uno solo, nuestro Padre Celestial. Y tenemos un solo Señor, al Señor Jesucristo. Y un solo amigo, un solo guía, que es su Espíritu Santo, el cual procede del mismo Padre. El que nos acompaña ahora y nos ha permitido ver a nosotros por nuestros ojos y entender todo lo que dice la Escritura. Quédate con el video para la última parte y terminar de entender Mateo 24. Lo que nos dice el Señor Jesucristo, cómo será su segunda venida. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos, mis queridos amigos, y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.